están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí transmitiendo en presencial desde Satchidananda Escuela de Yoga en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, con un grupo numeroso de compañeros y compañeras en el camino. Hoy vamos a trabajar en relación a, la celebración que vivimos la semana pasada, que tuvimos el Guru Purnima, el día del Guru, y al otro día el Mahasamadhi de nuestro Guru, de Swami Shivananda. Entonces vamos a trabajar con este concepto que es el Mahasamadhi, y para eso tenemos que primero abordar un poco, trabajar con el concepto del Samadhi. Mahasamadhi, vamos a hablar después, pero es el día del maestro, cuando un maestro que ha alcanzado Samadhi, que ha establecido un Samadhi y deja el cuerpo, se llama, entró en Mahasamadhi. Entonces, primero vamos a trabajar con este concepto de Samadhi. Samadhi es el estado de iluminación, es la meta de la práctica espiritual. Patanjali Maharishi define en el capítulo 2 de los Yoga Sutras, él dice, Tasya Saptada Pranta Bhumi Prajna. Hay 7 pasos para llegar al Bhumi Prajna, que es el estado de sabiduría, de Samadhi. Para eso tenemos que pasar por 7 pasos, que son los yamas, los niyamas, las normas éticas y morales, que es el basamento. Sin eso no se llega al Samadhi, hay que pasar por eso, por lo que no debo y lo que debo. Después establecerse en el asana, tener una postura estable, firme, para luego, a través del pranayama, aquietar, purificar la mente, entrar en estado de pratyahara, de abstracción de todos los sentidos, llevar la mente bien hacia adentro, para concentrar la mente, entrar en estado de dharana, y luego el yogi, cuando su mente se ha purificado, se ha establecido, pasa a vivenciar lo que se llama dhyana ininterrumpido, la meditación sin interrupción. Cuando ya logra ese estado ininterrumpido, en un punto, esas sucesiones de sentadas en las cuales logra concentrarse en el objeto elegido, en la divinidad, en cualquier aspecto que elija, logra que se vuelva ininterrumpido, que no se desconcentre su mente. En un punto, se dice, empieza a alcanzar grados de Samadhi. En forma general, hay 2 tipos de Samadhi. Está el Samadhi dualista, que se llama Savikalpa Samadhi o Sadhya Samadhi, y el Samadhi final, que se llama Nirvikalpa Samadhi, no dualista. En ese Nirvikalpa ya es la meta final, cuando se disuelve completamente la individualidad y se convierte en el todo. No hay la tríada de quien experimenta, el objeto experimentado y la experiencia en sí. Ya no existe dualidad. Entonces ahí se alcanzó el estado de Samadhi. Samadhi es el estado de supraconsciencia. También se lo traduce como estado de iluminación, que surge, fruto de haber transitado esos pasos, haber purificado la mente, haber liberado de todas las impurezas y dualidades, y se entra en ese estado que, como les digo, gradualmente se va experimentando diferentes samadhis dualistas hasta que completamente se disuelve, y se entra en un estado donde se trasciende el ego individual y se entra en comunión con lo divino constante. El término samadhi proviene del sánscrito sam y adhi. Sam quiere decir perfecto o completa, y adhi quiere decir absorción, completa absorción de la mente. La mente, que es lo que nos separa de Dios, se dice, ya no nos deja, no nos separa más. La mente impura desaparece, el ego desaparece y lo único que queda es lo divino, la divinidad. Entonces ahí se convierte la persona en un jivan mukta, un alma liberada. El concepto de Samadhi es el mismo concepto del nirvana del budismo. Nirvana significa extinción.
extinción. Lo que se extingue es la mente con su ego y lo que queda es el ser. Entonces, para comprender este estado de samadhi, vamos a mencionar brevemente los 7 bhúmicas. Es un tema que los que han tomado el profesorado se agarran la cabeza porque es un tema... En realidad no es complicado, lo que es complicado es la mente. Es muy simple. Se llaman los bhúmicas, los 7 bhúmicas. Se dice que para llegar a ese estado final de absorción, de samadhi ya nirvikalpa, donde no hay dos, el aspirante pasa por 7 etapas. Estas 7 etapas pueden llevar miles de encarnaciones. La primera etapa, que ya es el despertar, y que ya para llegar a eso tenemos que tener un buen grado de evolución, se llama Subecha. Subecha es el estado, se llama anhelo de la verdad. En un momento el alma comienza a darse cuenta que existe algo más, y empieza a hacerse las preguntas trascendentales, y empieza a buscar. Subecha es el estado en el cual el aspirante empieza a buscar. Es un estado donde, bueno, puede haber mucha fluctuación en la búsqueda, pero ya empieza a buscar. Busca aquí, busca allá, empieza a convertirse en un buscador espiritual. Después se entra en otra etapa. Esa etapa del buscador puede pasar miles de encarnaciones. Podemos buscar en cualquier lugar. Y bueno, está bien, es parte del proceso. Hasta que se llega a un estado que se llama vicharana. Vicharana es cuando se encuentra la sangha, el linaje, y el aspirante se da cuenta que tiene que seguir un solo camino. No puede andar buscando aquí y allá, porque se dice como cavar agua. Si quiero encontrar agua, cavar un pozo, tengo que cavar un pozo, y si cavo un poco acá y un poco allá y un poco acá, tengo miles de pozos, pero no tengo agua. En vicharana, el alma ya se vuelve un buscador estable y busca un solo pozo. Por eso es tan importante el asociarse a un linaje espiritual, encontrar un maestro, adherirse y seguir esa instrucción. Luego, eso también puede pasar miles de vidas en la correcta indagación, pero todavía con distracciones. Estamos bien en el camino, con un guru, con un maestro, pero la vida nos puede traer distracciones. En un punto se alcanza Tanumanasa, es la tercera bhúmica. Ya Tanumanasa, que se dice, el aspirante ya deja todas las distracciones. Bueno, ya a veces no son distracciones, son cosas que tenemos que enfrentar en la familia, en el trabajo, hacer crecer a los hijos, son también roles que tengo que cumplir. Pero en un punto el alma ya, se dice, deja todo lo del mundo, y ese estado se llama Tanumanasa, es la atenuación de todas las actividades mentales, y ya la mente se empieza a concentrar en Dios firmemente, como único apoyo. Eso también puede pasar miles de años en ese estado, y no alcanzar todavía el samadhi, porque hay que purificar muchas cosas. En Tanumanasa ya la mente empieza a concentrarse, empieza a haber grados de dharana, de concentración. En un punto, el alma entra en el estado, en el cuarto bhúmica, se llama sattvapati, es el logro del sattva, de la pureza. Es el estado de santidad. Pero la santidad no es la meta, la santidad es un camino. Pero si el santo dice yo soy un santo, ahí estamos en un lío. Ahí está la dualidad. Tiene que seguir purificándose. En sattvapati ya se empieza a lograr samadhis dualistas. Tiene experiencias místicas. Pero a la par, en el cuarto bhúmica, hasta el cuarto bhúmica hay riesgo de caída, se dice. Y cuanto más se asciende, dice, cuanto más se sube una escalera, la caída puede ser más dolorosa. Subís más alto, pero caes más profundo. Todavía hasta el logro de la pureza, sattvapati, con los primeros grados de samadhi, ahí pueden surgir los siddhis. Siddhis son poderes. Que si el aspirante, que ya está puro, se corrompe, porque el poder corrompe siempre, bueno, pierde su pureza y empieza a usar esos siddhis para su propio beneficio, para el dominio, para llamar la atención, y se puede caer. Pero si avanza y abandona la dualidad, yo soy un santo que tiene tal poder, tiene tal otro, etc., sigue avanzando en la escalera. Y ya una vez que se abandonan los siddhis y que se sigue buscando disolver la individualidad, se entra ya en el quinto, sexto y séptimo bhúmica, que ya eso es nirvikalpa. Ya a partir de pasando el sattvapati, se entra ya en un estado que se llama asamshakti,
que ya es un estado de samadhi no dualista. A partir de ahí puede haber dos otras manifestaciones de ese estado no dual. Uno es en el cual el yogi ya está iluminado, es un Jivan Mukta, pero vive en el mundo como cualquiera. Es el estado de Shivananda. Shivananda entró en el Nirvikalpa Samadhi, pero él no se retiró a estar en ese estado únicamente y incluso salir de este plano, sino que él siguió en el mundo. Y el Shivananda, de hecho, había cantidad de gente que no lo reconocía como un ser iluminado, porque para reconocer un ser iluminado, uno tiene que estar iluminado. Se dice, solo un ser iluminado reconoce a otro, por eso mucha gente, o algunos tenían la fe de que estaba iluminado, pero al no estar uno iluminado no se puede comprobar ese estado del otro. Pero sí sabemos que Shivananda encontró ya el Nirvikalpa Samadhi. Ahora vamos a leer algunas palabras de él, no de él, sino de sus discípulos y algunas de él. Ahí se entra en ese estado en el cual ya se está liberado, pero se comporta como un ser normal entre la gente. Quiere decir, se mueve, hace sus tareas, pero ya está en constante samadhi. Pero hay otros que pasan a un estado en el cual se llama Parartha Bhavana. El estado de Shivananda llamaba Samsakti, quiere decir que está iluminado, pero vive moviéndose como un ser común, digamos. Por supuesto que no era común para sus discípulos, pero para el mundo tal vez sí. Puede haber otra expresión en el cual el yogi ya se retira de toda formalidad en el mundo, incluso de guru, y se retira ya a la montaña, al bosque, a la cueva, a las nieves, y se queda ahí en su estado de samadhi. Pero si sus discípulos le instigan, le piden, le dan de comer, en ese estado ya, si él no encuentra a nadie que le pide enseñar, él ya entra en Turiya, que es el séptimo gúbika. Turiya ya deja el cuerpo. A los 3 días se dice deja el cuerpo, de él retirarse y ya fundirse en ese samadhi sin interacción con las personas. Del estado sexto, Parartha Bhavana, se retira, pero si hay discípulos que le dan alimento, le piden que enseñe, bueno, él sale de ese estado y está entre ellos, pero dura poco tiempo, se dice ese estado. Llega un punto ya que entra en Turiya. Si bien ya en el quinto Bhumika estaba en Turiya, que sí es un ser liberado, pero es un ser liberado que tiene todavía un rol marcado por el divino para poder enseñar. Entonces, esto es para un poco ver esta comparativa, que también son 7, como así hay 7 pasos para encontrar el samadhi, para encontrar el octavo, que es el samadhi. Bueno, están estos 7 estadios en la evolución. Entonces, vamos a relatar, antes de hablar un poco del Mahasamadhi de Shivananda, que es el estado en el cual, habiendo encontrado el samadhi, bueno, en un punto de su vida tiene que dejar el cuerpo, y entra en un samadhi que se llama ya sin cuerpo. No se llama muerte, sino se llama entrar en el gran estado final de fusión con el divino. Entonces se dice que Shivananda, bueno, encontró, por supuesto que empezó con grados dualistas de samadhi, pero en un punto encontró el samadhi no dual. Y esto lo relatan sus discípulos, está sacado de biografía de un sabio moderno, que es un maravilloso libro. Dice, a medida que Swamiji avanzaba en la práctica de la meditación, Swami en una época, antes de ponerse en relación formal a enseñar, estuvo 7 años de reclusión. Y en esos 7 años él hizo sadhana muy intensa, aislado completamente, y entraba en periodos, incluso estaba hasta 16 horas en meditación, sin hacer nada más que experimentando samadhi, haciendo sus prácticas. Entonces dice, se sumergía más y más dentro del samadhi y se encerraba durante días seguidos. Sus compañeros sadhus estaban sorprendidísimos. Se preguntaban de qué estaba hecho. No se permitía ni un solo día de relajación. Esto continuó día tras día, semana tras semana y mes tras mes, durante 5 largos años. Puedo ser un poco más, tal vez si fueron 6 o 7, pero bueno. Cuando en un día bendito, en 1929 o 1930, no está exactamente, fue entre ese periodo, Swami Shivananda alcanzó la meta del sadhana final, el samadhi nirvikalpa. Sobre esto Swami Shivananda nos dice en su autobiografía, yo prestaba una atención especial a un modo de vida sencillo, a los pensamientos elevados, a una comida ligera, al estudio profundo
a la meditación silenciosa y a las oraciones de todos los días. Me encantaba la reclusión y mantenía el voto de silencio, Mauna. No me gustaba la compañía ni las conversaciones ociosas. Solía conseguir libros de la biblioteca del Ashram Swar en Munikireti y le dedicaba un tiempo al estudio. El descanso y la relajación me daban la fuerza suficiente para realizar un sadhana intenso. Me asociaba con algunos hombres santos, pero nunca discutía o debatía cosa alguna. Mi guía eran el autoanálisis y la introspección. Pasé mucho tiempo en meditación y practiqué varios tipos de yoga. Y todas mis experiencias han aparecido en muchos de mis libros. Eso es lo que tenía Shivananda, que él tenía un carisma urgente de todo lo que él experienciaba, lo transmitía a nosotros. Por eso tenemos un gurú maravilloso, que nos dejó un camino. O sea, él todo lo que experienciaba enseguida trabajaba para que llegara a nosotros, ¿no? Otros no tienen esa necesidad. Se dice que hay dos tipos de gurús, de estos que alcanzan ese estado de nirvikalpa. Aquellos que llegan, se representa como subir un muro, ¿no? Llegan a la cima del muro, y cuando ven para el otro lado, que es el estado de absoluto, se sumergen en la conciencia cósmica y ya está. Hay otros que suben a la cima, experiencian ese estado de conciencia cósmica, pero miran hacia abajo y ven que hay otros que vienen corriendo detrás, pidiendo ayuda, y ellos estiran la mano y se quedan. Y eso lo declaró Shivananda. Shivananda, habiendo ya ganado mérito para entrar en un estado ya de completa unión con el divino y no tener que hacer nada más, él declaró que iba a seguir naciendo hasta que se liberara el último de sus discípulos. Naciendo no tiene por qué ser físicamente, sino que estando en otro plano de conciencia, ayudando. O sea que no pierde la individualidad, todavía la tiene, pero es una individualidad, mantiene el ego del conocimiento. Entonces ese es el estado de Shivananda, ¿no? Para nuestro beneficio. Dice, incluso los grandes místicos, entre los grandes místicos era corriente mantener en secreto su poco frecuente conocimiento y enseñárselo solamente a muy pocos elegidos. Pero yo, dice Shivananda, divulgué rápidamente mis pensamientos y experiencias para ayudar al mundo y a los que luchan en su búsqueda de la verdad. Esto ahora dicen sus discípulos. Swami Shivananda se guardó para él la fecha exacta y la naturaleza de su realización. Generalmente los verdaderos gurús, se dice, no andan publicando ahí su samadhi, ¿no? A ver qué fecha fue y me pasó esto. A veces uno entra en plataformas donde los maestros promocionan su samadhi, y hablan de su samadhi como si fuera... Realmente no se cuenta las experiencias espirituales, ¿no? Se mantienen... Era muy difícil Shivananda, los discípulos poco a poco fueron hilvanando, pero él mismo no lo dijo explícitamente, ¿no? Dice, Swami guardó para sí la fecha exacta y la naturaleza de su realización, aunque entendemos por las observaciones fortuitas que algunas veces hizo que durante los periodos de meditación profunda tuvo el darshan de los sabios de los Upanishads, la visión de los grandes rishis de antaño, esos son visiones dualistas todavía, y también incluso de Krishna. Se dice que en un punto el mismo Krishna le dio su darshan y él fue que lo impulsó a que comenzara una relación formal con discípulos, o sea que fundara un ashram. Entonces Shivananda dice, sería tan fácil contestar a la pregunta sobre su realización diciendo, sí, mientras vivía en el Ashram Swar, después de un largo periodo de intensa austeridad y meditación, durante la cual tuve la visión y las bendiciones de varios rishis, todo eso sucedió, se me apareció el Señor Krishna, etcétera, dice, pero esto no sería toda la verdad, ni una respuesta suficiente a la pregunta sobre Dios, sobre el Samadhi, quien es ilimitado, infinito y está más allá del alcance de la mente y el lenguaje. Ni siquiera en la experiencia mundana puedes expresar lo que es el gusto. No puedes explicar cuál es el sabor de una manzana a alguien que no la probó. No puedes explicar la naturaleza de los colores a alguien que no tiene vista. El estado de Samadhi es toda alegría, dicha y paz. Esto es todo lo que se puede decir. Uno lo tiene que experimentar por sí mismo. Esto
Esto lo decía Shivananda. Sobre esta experiencia, él dejó escrito un poema. Shivananda escribía poemas en esos estados. Y este es un poema precioso que dice, este día, él está relatando el día que él tuvo su primer samadhi, ¿no? Este día de auspicio celebré, con gran clamor y pompa, con luces y canciones de alegría. Satisfecho ha sido mi deseo. A mi amado encontré. ¿Cómo puedo encontrar palabras para la hermosura de mi amado? Como millones de soles brilla. De mi corazón él ha hecho su trono. La lámpara del amor arde brillantemente. Le bañé con el agua del amor. Le adorné con las flores del amor. Le di mantequilla y caramelos. De la copa del amor he bebido, que hasta el borde está llena. Es la copa de la alegría perfecta. Mi éxtasis se derrama. Sobre mí cayó la piedad de mi Señor. Qué bienaventurado soy que he visto a mi amado. Acá se refiere a Krishna, que era su Ishtadevata. Si bien él llamaba Shivananda, su deidad tutelar principal, él por supuesto que rezaba a todas las deidades, hacía el japa de todas las deidades, pero su Ishtadevata principal era Krishna. Y aquí está él, por supuesto, se dice que uno tiene el darshan de la deidad principal que uno adora, que se consagra, y este relato le dice, le di mantequillas y caramelos. A Krishna le gusta la mantequilla. Entonces era Krishna que se le materializó. Había llegado, estos son los discípulos, a la cima del sadhana. Había logrado la mismísima meta y objetivo de todas las prácticas. Ya no era necesario practicar más austeridades. El samadhi se había convertido en su propia naturaleza. Estaba siempre en comunión con el ser, sin ningún esfuerzo consciente. Esto se llama Sahaja Samadhi. Es un samadhi en el cual no tiene que sentarse a seguir ningún paso. Eso lo tuvo que hacer en otros tiempos. Pero llega un punto cuando se establece el samadhi no dual, se dice que se vive en ese estado. Ahora el concepto del Mahasamadhi es el estado, se dice, cuando un santo que ha logrado samadhi en su vida deja el cuerpo, se llama entró en Mahasamadhi. Quiere decir que se funde con el todo. Entonces también se llama Mahasamadhi al lugar donde el santo dejó el cuerpo. O sea, el Mahasamadhi es el estado que entra, el santo que deja el cuerpo, pero también se llama el Mahasamadhi al lugar. Por ejemplo, Swami Shivananda, también donde se lo entierra, porque a los seres iluminados, a los swamis y los santos iluminados, se dice, no se los crema. En la India lo tradicional, que una persona común y corriente como nosotros, cuando deja el cuerpo, los cuerpos se los crema. Se los crema para que la persona que sale del cuerpo no se vaya al cuerpo en el cual hay apegos todavía. Entonces parece que uno quiere volver y eso no es bueno, uno tiene que seguir adelante. Entonces cuando se quema el cuerpo ya no hay donde ir y únicamente se va hacia los planos donde se tiene que ir. Pero se dice que el swami que ha alcanzado el samadhi, en el caso de Shivananda, no todos los swamis por supuesto, o los santos que han alcanzado el samadhis, no es necesario cremarlos, porque ya están completamente desidentificados de los cuerpos. Se dice que el que entró en samadhi ya se quemó todas sus impurezas y su apego, entonces los cuerpos se mantienen. O hay dos opciones, o se entregan al Ganga, al océano, al río, o se entierran. Y ese espacio, se dice, se construye normalmente una especie de tumba, si fuera un mausoleo, y ahí reside, se dice, ese lugar queda santificado, queda una conexión del estado de samadhi del guru. Entonces es tradicional peregrinar a los lugares de Mahasamadhi de los grandes maestros. Cada maestro tiene su Mahasamadhi, maestro iluminado, ¿no? Se conoce cuál es el lugar que dejó el cuerpo tal, y se convierte ese espacio en un lugar de peregrinaje. En el caso de Shivananda, en el lugar donde él dejó el cuerpo,
ahí se construyó la sala de meditación, o ya estaba construida y se llevó ahí el cuerpo y digamos, se colocó. Se dice que el cuerpo de Swami Shivananda fue colocado en loto y se le construyó una especie de cripta y ahí ese es el altar de la sala de meditación, como si aquí, ¿verdad?, estuviera Shivananda. Entonces se genera un espacio de mucha luminosidad. En el lugar donde dejan Mahasamadhi los grandes maestros se convierte en un lugar de mucha luz. Recuerdo en uno de los viajes a la India, me tocó ir varias veces y venía ya 2-3 años visitando un templo, por supuesto muchos templos, pero en este caso hay un templo que se repetía, es el templo, se llama Rameswaram, en el sur de la India, que es un templo dedicado a Shiva, pero se llama Rama Ishvara, el dios de Rama, que es Shiva. Y un año, el último año que me tocó ir, tenía que ir de vuelta a ese templo, y teníamos que transitar miles de kilómetros para ir a ese templo, y yo estaba un poco enojado, porque yo otra vez tengo que ir a este templo, ¿y por qué? Si ya fui 4 veces. Y a su vez es un templo que para entrar tenés que darte 22 baños, en 22 fuentes distintas de agua. Tenés que pasar como 1 hora que te bañan los brahmines con agua para purificarte, se van lavando muchas faltas. Y estaba enojado porque tenía que volver a ese templo de vuelta, no entendía. Pero después entendí por qué. Bueno, fuimos con un guía, que era un swami, que nos hizo hacer algo que los demás no me hacían hacer en los demás años. Este nos llevaba a los lugares y nos hacía sentar en los diferentes templetes del templo, ¿no? Y nos llevó al grupo a un lugar que en los otros 4 anteriores viajes no había entrado de ese templo. Y nos hizo estar en silencio. Yo no sabía dónde estaba, no sabía por qué nos sentó ahí ni nada, pero siéntense y mediten. Nos sentamos, cerramos los ojos. De repente alguien empieza a cantar. Y empieza a cantar un canto. Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavaidakena yopakarotam pravaram muninam Patanjalim Prajnalir Anatosmi. Yo abro los ojos y digo, ¿esto qué fue? Un canto celestial, un canto que no conocía. Hacía muchos años que ya estaba en la práctica, pero ese canto nunca lo había escuchado. Entonces le pregunté, ¿y por qué cantaste esto? Era un indiano que estaba ahí al lado mío. Me dice, porque estamos acá en el Mahasamadhi de Patanjali. Ahí se me erizaron los pies y ahí entendí por qué me habían traído de vuelta acá. Porque en las otras anteriores veces no había entrado a ese lugar. Y ahora estaba ahí y decía, impresionante, acá dejó el cuerpo Patanjali. Era el Mahasamadhi de él. Entonces hay mucho prana, mucha fuerza espiritual en esos espacios. Para cerrar, bueno, Swami Shivananda dejó el cuerpo un 14 de julio de 1963. Se dice que Swami Shivananda, unos meses antes de dejar el cuerpo, pidió a un discípulo que le traiga un almanaque. Ya estaba un poquito ya deteriorado, Swami estaba dando señales de que algo iba a pasar, pero nadie pensaba que se iba a ir. Pero 6 meses más o menos antes, Shivananda pidió un almanaque y agarró, hizo un círculo en el 14 de julio. Y le dijo, ponlo ahí. Y el discípulo dijo, ¿por qué? ¿Por qué señaló esto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una fiesta? ¿Qué es? Dice, no, todavía no sabes nada, no te voy a decir. ¿Qué pasó? Bueno, estaba eligiendo el día de dejar el cuerpo. Se dice que los grandes yogis, se dice que ese día era astrológicamente muy auspicioso. Era unos días antes, estaba en la época en lo que se dice que es auspicioso dejar el cuerpo. Por supuesto que se dice que el que deja el cuerpo en esa fecha, si está ya en un grado de iluminación, se libera, entra en moksha. Se dice que es el periodo en el que el sol se va dirigiendo al norte. Y estaba por ya empezar el periodo que el sol se empieza a dirigir al sur. Entonces él, antes de que empiece, esperó a último momento, y unos días antes, eligió, pero lo había elegido como 6 meses antes. Ya
Dijo, me voy el 14 de julio. Y se fue un 14 de julio de 1963 con estas últimas palabras. Dice que ya había dejado de comer unos días antes y únicamente se alimentaba ya no podía tragar nada, pero le traían agua del Ganges, y él esa agua del Ganges la tomaba, era su alimento, y también le daban agua de cebada, era su único alimento de sus últimos días, hasta que en un momento se dice que dejó el cuerpo, y lo último que dijo, las últimas palabras que dijo, que su última enseñanza, dijo, la felicidad llega cuando la individualidad se funde en Dios. Ese fue su último mensaje. La felicidad llega cuando la individualidad se funde en Dios. Fíjense que nosotros corremos detrás de la felicidad y lo único que hacemos es reforzar nuestras diferencias, y buscamos tras objetos y ahí no está. Cuando podamos abandonar la individualidad, ahí vamos a encontrar la felicidad que se llama suprema, el Ananda supremo. Este fue un mensaje muy poderoso. Y los yogis, se dice, para finalizar, también es una secuencia muy poderosa, las voy a poner ahí en pantalla, una serie de versos. Los yogis ya con poder mental eligen el momento de irse y la forma, y lo hacen repitiendo mantra. Esta es una secuencia del Bhagavad Gita que es muy importante. En el capítulo 8 se describe cómo tenemos que dejar el cuerpo. En el verso 5, él dice, cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí, hay que recordar a Dios, en el momento de la muerte, llega a mi ser. Después dice en el verso 6, quien quiera que deje el cuerpo pensando en algún otro ser, va a ese ser por pensar en él constantemente. Por eso es tan peligroso tener pensamientos negativos. Si tenemos pensamientos negativos, bueno, y pensamos en cualquier cosa, en el momento de la muerte se dice va a llegar el pensamiento que más estamos fomentando en nuestra vida. Por eso tenemos que fomentar el pensamiento de Dios y generar un samskara poderoso y entrenar a la mente a concentrarse en lo divino. Entonces por eso dice, así pues recuérdame solo a mí en todo momento y lucha, aniesa a Dios. Si tienes la mente y el intelecto fijos en mí, sin duda vendrás a mí. Y ahora viene esta serie de versos. Dice, quien quiera que medita en el omnisciente, en Dios, en el antiguo, en el gobernante, más pequeño que un átomo, soporte de todo, de forma inconcebible, brillante como el sol, y que se encuentra más allá de la oscuridad, en el momento de la muerte, con la mente inmóvil, devoción y el poder del yoga. El poder del yoga es de todas las prácticas que hacemos, especialmente también pranayama, con todo el aliento vital concentrado entre las cejas, aquí hay que llevar el prana, la concentración, llega a esa persona, a Dios, y hará otras dos herramientas. Con las puertas cerradas, todo esto es el camino del Raja Yoga también, cerrar los sentidos, la mente confinada en el corazón, en el interior, puede ser Ajna Chakra o corazón, el aliento vital inmovilizado en la cabeza, practicando concentración, pronunciando la sílaba Om. La sílaba Om o tu mantra personal. Si tu mantra es Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Si tu mantra es Krishna, Krishna. Pronunciando la sílaba Om, el mantra, y acordándose de mí, el que deja el cuerpo y parte así, alcanza la meta suprema. Muy poderosas declaraciones. Vamos a quedar unos instantes potenciando nuestra concentración en lo divino, utilizando el mantra personal, y si no lo tengo, el mantra Om, como lo indica Krishna, sin pensar en ninguna otra cosa. En unos instantes introduzco en el aliento el mantra personal, cada inhalación el mantra, o el mantra Om, cada inhalación tu mantra personal o el mantra Om.
concentrándote en el Ajna Chakra, el entrecejo o en el centro del corazón, visualizando luz y principalmente el mantra, repitiéndolo. Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Bolo Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Hacemos un pequeñito arati. ¿Alguien voluntario para hacer arati? ¿Sí? Los que quieran se ponen de pie. Alguien si quiere ofrecer el prasad mientras Vishwanath prende el... Gam Ganapataye Namaha. Om Gurubhyo Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Nadatra Suryobhati Nachandratarakam Nema Vidyutubamti Kuto Yam Agnihi Tam Eva Vantam Anubhati Sarvantasya Bhasa Sarvam Idam Vibhati. Om Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Namastubhyam Namo Namaha. Tvameva Mata Kavita Tvameva Tvameva Bandhu Sasakha Tvameva Tvameva Vidya Dravidam Tvameva Tvameva Sarva Mama Deva Deva Kayena Vacha Manasendriyarva Buddhihatmanava Prakrite Svabhava Karoni Jaya Sakaram Parasmai Narayana Samadhyami Sarvadharmam Parijaja Mammekam Saranam Raja Aham Tvam Sarvabhavyo Mokshaishyami Ma Suchaha. Om Namah Shivaya. Muchas gracias por participar. Pasamos a un pequeñito anuncio. Para los de Capital Federal, vamos a empezar un ciclo de actividades en la capital, en Saavedra, los sábados. Vamos a dar taller, seguido una clase de yoga con diferentes tópicos. A partir del sábado que viene pueden pedir informes, y también aquí en Ramos Mejía, en la Escuela de Yoga Satchidananda, vamos a empezar a hacer retiros, que llamamos retiros urbanos. El primer retiro va a ser los domingos.
de todo el día, desde las 8:30 hasta las 7 de la tarde. El primer domingo va a ser el 14 de agosto, yoga y devoción, trabajando con el Bhakti, el camino del amor divino. Después en septiembre vamos a dar uno sobre el yoga y Vedanta, y así se van a ir dando diferentes tópicos. Así que, bueno, los que estén en Buenos Aires pueden averiguar y nos vemos el domingo que viene. Recuerden que es a las 5:30 ahora el satsang, a las 17:30 horas Argentina. Om Namah Shivaya, muchas gracias.